del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, como podemos ver, son 9. Vamos a abrir la palabra en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al versículo 11, ¿sí? El versículo 11. Son los dones del Espíritu. Si vamos abriendo la palabra, mientras que ustedes van buscando, yo voy leyendo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y cuando puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o de operación, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Pero todas las cosas las hace uno y el Espíritu y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice más adelante el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo Jesús. Entonces, los dones espirituales son habilidades que Dios les ha entregado a la iglesia. Los dones espirituales son habilidades que Dios les ha entregado a la iglesia. ¿Pero por qué a la iglesia? Para yo recibir los dones del Espíritu, primeramente tengo que tener yo, o tengo que ser nueva criatura. ¿Sí? Porque los dones del Espíritu no se reciben el que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Vemos que la palabra habla que cada persona, todo ser humano, cuando nace con talentos. Porque los talentos son dados por el Padre, ¿sí? Los dones son dados por el Espíritu y los ministerios son dados por el Hijo. Entonces, aquí les voy a comprobar eso para salir de esa. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Está hablando de los dones espirituales, ¿sí? Y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Cuando habla del Señor, está hablando del Señor Jesús. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Está hablando de los dones, de los talentos y de los ministerios. No confundan dones con talentos, ¿sí? Entonces vemos que un don es un regalo de Dios, ¿sí? Un don es un regalo de Dios que Dios lo entrega ¿a quién? A la iglesia, para que por medio de él nos edifiquemos y nos ayudemos. Para eso sirven los dones espirituales. Entonces, los dones espirituales sirven ¿para qué? Como ayuda y edificación de un mismo cuerpo. ¿Se dan cuenta? Así como nosotros, si podemos ver más adelante el capítulo, ustedes lo siguen leyendo, se los dejo de tarea, que lo lean y lo lean para que puedan entender el poder que hay en la unidad. Entonces, así como nosotros somos un cuerpo y estamos conformados por diferentes miembros, en lo mismo es la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta? La iglesia de Cristo hay un Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa? Necesitamos de una iglesia dones de ciencia, dones de sanidades, dones de milagros. Pero el hecho de que uno tenga a otro y el otro tenga al otro que tiene el otro, no es que el uno sea más que el otro o que no pertenezca al mismo espíritu, somos del mismo espíritu, sino que él lo da como a él quiere, ¿sí? Entonces tengan presente eso. Entonces los dones son expresiones de la gracia de Dios. Los dones son expresiones de la gracia de Dios que nos da para que nosotros podamos servir a las demás personas. ¿Cómo nosotros podemos servir como iglesia? Teniendo dones, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que descubrir
ese don que Dios nos ha dado, ¿se da cuenta? Y al descubrir ese don que Dios nos ha dado, tenemos que comenzar a trabajar sobre ese don, ¿sí? Entonces, el don se pule. No vaya a creer que porque ya Dios le dio un don a uno, no. Entonces el don se va, ¿qué? Se va puliendo, se va perfeccionando y nosotros vamos edificándonos a medida que el Señor nos va dando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida? Que nosotros seamos edificados en el poder y en la gracia de Dios. Porque si nosotros no nos edificamos en el poder y la gracia de Dios, nosotros venimos a ser como que, como metal que resuena, como que suena y como tímpano que retiñe. Y podemos ver acá las diferentes operaciones que Dios nos ha dado. Entonces muchas veces nosotros, como hijos de Dios, pasamos desapercibidos. Pero ¿por qué aquel tiene el don de sanidad y yo tengo el don de profecía? ¿Se da cuenta? Y comenzamos como en una pelea, en lo que Dios va hablando, no. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dios hace que nosotros seamos humildes, porque el dedo no le va a decir al brazo que no le sirve, ni el ojo no le va a decir a la oreja que no le sirve, porque quien los estableció y quien los puso fue el mismo Señor. Y muchas veces nosotros nos sentimos que como frustrados e indignos, porque uno tiene una cosa y yo no la tengo. Recuerde, todo Dios nos capacitó. En el momento que yo acepto a Cristo y soy bautizado en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo se activan en mi vida. ¿Se da cuenta? Se activan los dones. Entonces, al momento de la conversión pudo haber que se te activó un don. Y a medida que vas caminando con Cristo, se te van activando dones. Se te van activando dones, ¿se da cuenta? Y cada don que es activado en tu vida, esos dones tienen que ser ¿qué? Tienen que ser preparados. Porque muchas veces nosotros no preparamos el don. Entonces, los primeros 3 dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Entonces, vemos que el apóstol Pablo le está hablando a los corintios que no se comporten cuando no eran cristianos, que se comporten ahora como creyentes, porque le dicen, en esta versión dice: hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Ojo, cuando yo declaro a Jesús con mi corazón, es por el Espíritu. Porque se da cuenta que aún los demonios, los diablos no pueden confesar el nombre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y usted le dice a una persona: Dios te bendiga. Amén. Cuando usted le dice: Jesucristo te bendice, Jesucristo viene, y ellos automáticamente cambian. ¿Se dan cuenta? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Porque ese fue el nombre que Dios escogió para representarse y manifestarse en la tierra. Y cuando usted menciona el nombre de Jesús, ¿se dan cuenta? Y el que no quiere nada con Jesús, automáticamente se manifiesta de una manera u otra. Entonces podemos, dice aquí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, y por el mismo Espíritu palabra de discernimiento, digamos así. Acá dice la palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento. Entonces, este es un grupito de 3. Recuerde que hay 9 dones divididos en 3, ¿sí? El primer grupo es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y palabra de discernimiento de espíritu. Entonces, son dones de revelación o dones de poder para conocer a Dios. Son dones de revelación. ¿Por qué dones de revelación? Porque a través del don de ciencia, de la palabra de sabiduría y del discernimiento de espíritu, Dios se te manifiesta a ti de una manera sobrenatural. Recuerde que no es la ciencia que el mundo estudia, ni es la sabiduría del mundo. Recuerden, porque la sabiduría del mundo es humana y diabólica, dice la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, este tipo de ciencia es revelada por Dios para romper toda estructura y todo esquema natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, el don de ciencia revela lo oculto que trae una persona, o lo que está pasando, o lo que va a pasar, ¿sí? Entonces son dones ¿de qué? De revelación. Entonces, el don de ciencia revela. ¿Se da cuenta? El don de sabiduría, ¿qué hace el don de sabiduría? Te da la habilidad para que tú puedas expresar y te puedas mover lo que Dios te mostró. ¿Sí? ¿Se da cuenta que se necesita la sabiduría? Que muchas veces que el que es natural no entiende, dice: este man por qué actúa de esta manera, este profeta por qué actúa de esta manera, este líder por qué actúa de esta manera. ¿Se dan cuenta?
Entonces cuando tú eres el Espíritu, ahí claro, tienes que obrar de esa manera. Porque entonces si ya se te fue revelado algo, entonces Dios te va a dar la sabiduría cómo hacerlo. Muchas veces Dios te da la sabiduría para que lo hables pasivamente, lo puedas hablar en secreto. Muchas veces te da la sabiduría para que exhorte. ¿Se da cuenta? Muchas veces te da la sabiduría para que no digas nada, solamente para que oren. ¿Sí me entiendes? Entonces, Él te guía a través del don de la sabiduría. ¿Se da cuenta que los dones están, esos dos dones están ¿qué? Como unidos. Por eso están en el primer grupo. Y el don de discernimiento de espíritu discierne lo bueno y lo malo que está pasando, ¿sí? O con qué intención viene la persona, o con qué corazón yo estoy haciendo las cosas. ¿Sí? No se han dado cuenta que hay personas que la parte humana ellos trabajan, ¿sí? Trabajan bien, hacen, se mueven y regalan y van. Pero solamente lo hacen en la parte humana, en la parte natural. Lo están haciendo como si fuera un talento, más no como un don. Recuerden que hay una diferencia entre el don y el talento. Entonces, al momento de que esa persona es descubierta, ¿sí? Que lo está haciendo, digamos, de una manera para ser visto, de una manera para buscar una recompensa o para ganarse una posición, automáticamente a través del don de ciencia fue descubierto, pero a través del don de la sabiduría se coge y se corrige. ¿Sí me entienden? Es por eso que se llaman dones de ¿qué? De revelación, para poder conocer lo que está guardado. Este es el primer grupo, ¿sí? Entonces el segundo grupo es el don de fe, don de sanidad y don de milagro. A ese se le llaman dones de poder. ¿Se da cuenta? O dones de acción. ¿Se da cuenta? Listo, ya usted tiene la revelación de Dios, se mueve en la parte espiritual de Dios, digamos así. Entonces, ¿qué pasa? Usted a través de la fe va a trabajar, va a accionar, va a caminar más allá donde camina la parte natural, por la fe. A través del don de fe, tú vas más a fondo, ¿sí cuenta? Entonces, la fe es la que hace ejecutar las sanidades y los milagros, por eso se llaman dones de acción. ¿Se da cuenta? Y es por eso que es necesario que toda congregación tenga los dones del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para que fluya en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Porque lastimosamente pueden haber congregaciones, puede haber grupos religiosos, solamente hay palabra, pero no hay don de ciencia, no hay don de sabiduría, no hay discernimiento de espíritu, no hay fe, no hay sanidades, no hay milagros. Recuerda, todo esto lo tenía el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú tengas el don de sabiduría, el don de sabiduría no es que tú andes con Él mostrándolo. El don de sabiduría, Él se activa, ojo, Él se activa en el momento que preciso, en el momento que tú lo necesites. ¿Se da cuenta? Es como el don de discernimiento de espíritu. Él se activa en el momento preciso. Si no le mostró a un hermano, le muestra al otro. ¿Se da cuenta? Que por eso que se necesita una congregación junta o unida. ¿Para qué? Para que se manifiesten los dones del Espíritu. Porque a manifestarse los dones del Espíritu, se tienen que compartir en la misma congregación. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, el don de fe, sanidad y de milagro, esos son los dones de acción. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que Dios sana y hace milagros? Cuando nosotros accionamos la fe, cuando nosotros accionamos lo que Dios ya nos mostró en el secreto. ¿Se dan cuenta? Muchas veces, bueno, por ejemplo, ese día estaba por allá, el día que estamos en la Biblia del pastor Tume, yo, bueno, casi nunca me pasa, ¿sí? Pero vemos que eso se va desarrollando. Cuando yo llego así, yo veo a la señora y algo me dice, tiene espíritu de enfermedad, ¿sí? Cuando ya se me he revelado, veo el espíritu de la enfermedad en el espíritu, ya yo comienzo a verle los achaques. Ojo, tú primero la ves normal, pero apenas se te ha revelado el espíritu de la enfermedad que tiene, tú comienzas a verle los achaques, como verle la dolencia, el sufrimiento, y la comienzas a ver. Y yo digo, Señor, pero ahora ¿cómo yo me acerco? Porque yo estoy en una iglesia ajena. ¿Se da cuenta? Yo no mando acá. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, cuando Jenny comenzó a cantar, yo le dije, hermano, Juan Pablo, ya cayó el poder de Dios. ¿Se acuerda que yo le dije? Entonces, cuando dije, bueno, esperemos que, cuando Jenny se da cuenta, automáticamente me dice, yo ministra, ¿sí? Porque yo estaba cantando. Entonces, a lo que Jenny se da cuenta, yo pues la señora. Y bueno, ese era el momento, se da cuenta, por eso que está bueno unido en el espíritu y conocerse también humanamente. ¿Se da cuenta? Entonces, a lo que ella me da la orden, pues siempre que está arriba uno tiene que esperar la orden. Usted no se va como loco a coger y a ministrar y ahora la persona no. Usted tiene que esperar que está arriba. Porque el que está arriba recibe una unción especial. ¿Saben eso? Recibe una unción especial. Así que está abajo no esté conforme con lo que está pasando arriba. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Entonces se comienza ahora una persona. Se comienza Dios a manifestarse. Y apenas se manifiesta en una, se comienza a manifestarse en todo. ¿Se dan cuenta? Porque Dios así, primeramente se rompe esa estructura
y Dios comienza a orar. Entonces, ¿qué pasó? A través del don de fe, ¿sí? Porque tienen que tener la fe. No es lo mismo tener el don de fe que tener fe. ¿Se da cuenta? La fe, tú puedes tener fe para hacer diferentes cosas o algunas cosas, pero el don de fe siempre va a estar presente en todas las cosas que tú vayas a emprender. ¿Se da cuenta? Y quieres que se van a dar. Entonces, a través del don de fe, tú llegas y te acercas a la persona. O a través del don de fe tú llegas y vas y crees lo que la palabra dice, que por su llaga fuimos sanos. A través del don de fe, tú crees y ejecutas lo que ya viste en una visión o en sueño. Entonces tú te acercas y lloras. Entonces a lo que tú acercas y lloras, se manifiesta que las sanidades y los milagros. ¿Sí me entienden? Entonces todos operan conjuntamente. Son los dones de acción, son los dones donde demostramos. Recuerda que ahorita hablamos que el evangelio no es solamente palabra, ¿sí? Sino el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? El poder de Dios es el que va a hacer de que muchas veces la gente crea. Muchas veces, no todas las veces, porque hay gente que aún viendo no cree, ¿sí? Entonces ahora viene la tercera parte. La tercera parte, que es profecía, lenguas e interpretaciones de lenguas, ¿sí? Profecía, géneros de lenguas e interpretaciones de lenguas. Esto le llaman dones de inspiración o dones de poder para hablar. Dones de inspiración. Entonces, esos dones de inspiración, primeramente están de profecía, lenguas e interpretación. Entonces, no se da cuenta que cuando la persona está hablando proféticamente, ¿sí? Muchas veces ella habla en lengua, ¿sí? Pero no siempre la persona tiene la interpretación de lo que está hablando. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquella persona que tiene ese don de profecía, que tiene el don de profecía, o sea, que tiene como tal el don, ¿sí? Siempre se le activan las lenguas y la interpretación de las lenguas, ¿sí? Entonces, si no tiene la interpretación de la lengua, muchas veces una persona de la congregación está sabiendo o sabe qué es lo que está hablando. Por ejemplo, yo cuando yo oro, yo a veces hablo en lengua y yo sé la interpretación de eso. O sea, quiero que eso crezca más, ¿se dan cuenta? Quiero que crezca más, porque la primera vez que Dios se manifestó así, me hablaba que era el yo soy, que me iba a sacar, él me hablaba en lengua, pero yo ahí mismo tenía la interpretación de lo que me decía. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que crecer y ejercitarse, porque muchas veces uno lo tiene, pero lo tiene pequeñito, lo tiene como un bebé, y eso necesita que se ejercite y que crezca para poder llevarse a cargo. Entonces, los dones del Espíritu son muy importantes en la congregación, porque a través de ellos es que la iglesia se vuelve funcional. Si no es solamente yo estoy en una iglesia, no, la iglesia tiene que ser funcional. ¿Cómo funciona una iglesia? Cuando tiene activado los dones del Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo usted sabe que es un don? Usted tiene la pasión dentro de su corazón, se le activa esa pasión por lo que está haciendo. ¿Se dan cuenta? Es diferente a un don. Por ejemplo, aquí podemos ver que el hermano Juan Pablo tiene dones para hacer muchas cosas. Eso es creativo, esos son dones. Por ejemplo, Jocelyn tiene dones de diseño y esas cosas, talentos, ¿sí? Talentos, me equivoco, talentos. Los talentos son diferentes a los dones. Entonces, son talentosos en dibujar, en crear muñecos, hacer cositas, ¿se da cuenta? En pintar. Que hay personas que no tienen esas habilidades de pintar o de crear ese tipo de cosas, pero tienen el talento para la música, ¿se da cuenta? Tienen el talento para tocar, tienen el talento para arreglar una cosa. Entonces, Dios, desde el momento que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, automáticamente nosotros salimos del vientre con talentos. Siempre nosotros salimos exclusivamente con talento del vientre. Entonces, cuando nazco del vientre de mi madre, nazco de la carne, salgo con talento. Pero cuando yo me convierto a Cristo, cuando acepto a Cristo, los dones espirituales son activados. Se da cuenta, dice, ay, pero es que este niño es diferente, este muchacho es diferente, siendo de la misma familia. Sí, se dan cuenta, como David era diferente a todos, ¿sí? Y la persona que era escogida, Sansón, era diferente a todos. Gedeón, cuando recibió el Espíritu, era diferente. Y todos los que recibieron el Espíritu en el Antiguo Testamento eran diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es la disposición humana y una cosa es la disposición espiritual. Aunque siempre se necesitan las dos, pero no podemos separarlas. Porque uno no puede decir, yo estoy dispuesto, pero deja la cosa del espíritu a un lado. O sea, lo está haciendo solamente en la carne, en la humanidad. ¿Se da cuenta? Entonces uno primeramente dice, buscar el reino de Dios y la justicia,
y las demás cosas vendrán ¿qué? Por añadidura. Entonces, si usted busca la presencia de Dios, la disposición humana siempre se va a manifestar. ¿Se da cuenta? Es como si el espíritu ya te dominara o caminara por el espíritu, estando, digamos, en la carne. Entonces, dice la palabra, más adelante dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ojo, repartiendo como él quiere. Entonces no es como nosotros querramos, ¿sí? Sino como él quiere. Aunque muchas veces en el ejercicio, en la trayectoria del ministerio o de la vida cristiana, se van activando esos dones espirituales. Entonces en el momento preciso, en el momento que él quiere. O muchas veces hay personas que no tienen el don, ¿sí? No tienen el don, pero muchas veces lo desarrollan, o muchas veces fluyen esporádicamente cuando hay alguna adversidad. Porque digamos, si usted no tiene el don, digamos, de discernimiento, ¿sí? En el momento, y digamos, usted es un hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre de Cristo, y está en una adversidad tan grande, y Dios lo quiere ayudar, automáticamente, ¿cómo lo va a ayudar Dios? Le va a activar ese don de discernimiento en el momento. ¿Eso qué? Se lo va a activar para que se dé cuenta lo que está pasando y sepa qué decisión va a tomar. ¿Sí me entienden? Como el don de profecía o como el don de sanidades. ¿Se dan cuenta? Entonces muchas veces Dios se manifiesta de esa manera. Pero una de las cosas es que eso esté permanente en la iglesia. Porque si en la iglesia no están los dones del Espíritu, no es una iglesia del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Gracias a Dios que aquí cada quien tiene algo diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora falta que desarrollarlo, aprender. Entonces, Señor, dame ahora el don de sabiduría. ¿Se dan cuenta? Dame el don de sabiduría. Entonces, el don de sabiduría te va a ayudar a ¿qué? A interpretar el sueño. Ojo, porque muchas veces soñamos y muchas veces no tenemos la interpretación. Queda como si nada. Entonces, si usted ya tiene el don de sabiduría, como José, ¿sí? ¿Qué pasa? Usted sueña y en el momento puede ser que no se acuerde, pero en el transcurso del día Dios le va a mostrar el panorama y le va a dar la sabiduría que significa ese sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? La sabiduría de Dios para poder llevar los planes de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo sé que los dones están fluyendo en mí? En lo visible. Entonces ahí se manifiesta visiblemente. Ahí se manifiesta y dice verdaderamente que yo pensé que era yo, pero por la respuesta y por los frutos era el mismo Espíritu que me estaba guiando o que nos estaba guiando. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si uno no está guiado por el Espíritu, ¿qué pasa? Viene el desánimo y viene ¿qué? La pereza, viene la apatía. Pero cuando tú sabes que es el Espíritu, tú la mantienes firme, tú te mantienes constante, aunque venga lo que venga. ¿Se dan cuenta? Y tú peleas por eso. Recuerda que Jacob peleó con el ángel. O sea que Jacob la tenía clara. Jacob dice que hasta que pasó la noche peleando con ese ángel, lo reventó todito, hermano, lo dejó de no servir. Pero ¿qué pasa? Pero tenía la convicción. O sea, ahí aplicó el don de fe. ¿Se da cuenta? Y hermano, y hasta que Dios no lo bendijo, no se separó de ahí. ¿Sí? Y podemos ver también en otra parte, vamos en Hechos 9:10. Vamos a leer de Hechos 9:10, una persona que lo lea. Hechos 9:10. Al 18. Hechos 9:10. Sí, léalo. Dice: en Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. ¿Sigo leyendo? Hasta el 18. Hasta el 18. Sí, señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos con la que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para emprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene
que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y este recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Amén. ¿Se da cuenta? Aquí podemos ver que primeramente Dios que el Señor dijo: levántate y ve a la calle que está en Damasco. O sea, a través del don de ciencia, Dios le muestra a quién. Ananías. Y aquí podemos ver casi todos los dones. Y dice: ve a la calle derecha que está en Damasco, busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, ya le había mostrado a Saulo de Tarso que iba a ir una persona. ¿Se da cuenta cómo es la profecía? Entonces se activa que la profecía. ¿Se da cuenta? Entonces la profecía es una confirmación. ¿Se da cuenta? De algo que tienes en tu corazón o de algo que ya Dios te había mostrado anteriormente. ¿Sí? Entonces ya Pablo prácticamente estaba esperando a la persona que Dios iba a mandar, Ananías. Entonces a lo que Ananías llega a Pablo, hay un cumplimiento. Y dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de todos los príncipes, sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. Ojo, el Señor le dijo: ¿qué? Ve, no mires su pasado, no mires su condición. ¿Sí? Porque ya yo lo escogí. ¿Se da cuenta? Sí, porque Ananías de una vez señaló, dijo: no. Exactamente. Se da cuenta que el don de ciencia rompe todo esquema humano. ¿Se da cuenta? Lo rompió. Ananías estaba ¿qué? Mirando al hombre viejo, pero Dios estaba mirando lo que ya podía hacer en Saulo de Tarso. Le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tranquilo, usted solamente cumpla con ir donde él y coloque las manos, que él reciba la vista. ¿Se da cuenta? Que yo del resto me encargo yo. Y muchas veces nosotros queremos manipular a Dios. ¿O qué? Señor, ¿pero por qué? Como decía el profeta ayer, ¿se da cuenta? Señor, ¿pero por qué yo tengo que bendecir a esa persona? Y a ese Dios le pone por eso, y por entonces uno mira las cualidades. No, pero no se lo merece. Pero si el Señor lo manda, es porque algo va a hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, Ananías cumplió con el ejercicio, le llevó la palabra, se confirmó la palabra, la profecía, hubo don de sanidad, recobró la vista, y el resto Dios lo hizo. Y Pablo, como decía el hombre ayer, tuvo que saltar lo que él había hecho. Le tocó sufrir toda su vida por causa del Evangelio, porque él era perseguidor del Evangelio. Entonces vemos que Dios no se le escapa nada. Entonces los dones espirituales prácticamente es para que la gente vea que hay algo más allá, que muchas cosas no son enfermedades físicas, sino brujería, maldiciones generacionales. ¿Se da cuenta? Y rompe todo esquema de los médicos. No se da cuenta que los médicos dicen: no, ya no hay cura a muchas cosas, y la persona llega y se convierte a Cristo, y al médico regresan del médico: no, pero este no está sano. Pero ¿cómo que pasó? Si aquí está tiene cálculo, tiene mioma, tiene el corazón alterado. Se da cuenta y rompe todo el esquema de la ciencia humana. ¿Cuál? La ciencia de Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere. Ahora vamos a Hechos 21. Hechos 21. Hechos 21. Hechos 21, 10. Eso. Aquí lo leo, dice. Hechos 21 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Se dan cuenta? Ya estamos en Hechos de los Apóstoles, estamos en la época de la iglesia. Aquí hay un profeta. Para que ustedes se den cuenta, ¿no? Que se puede encontrar una persona que si no, pero el profeta ya no existe. Y aquí estamos hablando ya después de Cristo. ¿Sí? Estamos hablando después de Cristo, que hay un profeta. Dice la palabra: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies,
y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermano, parece una locura, ¿sí o qué? Se ató las manos y los pies. ¿Se da cuenta? Bueno, vamos a leer el versículo 9, dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ojo, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Se dan cuenta? O sea que la profecía todavía existe. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que niega que hay profeta y profecía es una falsa doctrina. ¿Se dan cuenta? Y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así ataron los judíos en Jerusalén. Así ataron a los judíos en Jerusalén al varón de quien este es el cinto. Y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? ¿Y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Pastor, ya estaba profetizando prácticamente el sufrimiento que iba a tener Pablo por causa de la iglesia. Claro, porque él sabía lo que había hecho. ¿Se da cuenta? Todos sabemos lo que habíamos hecho. Y todos sabemos qué es lo que se nos viene cuando nosotros hacemos algo. Que es lo que el diablo nos dice. El diablo dice, hazlo, hazlo. Pero cuando tú lo dices, cuando ya tú lo hiciste, dice, ya sabes la consecuencia de lo que hiciste. Entonces aquí Pablo estaba prácticamente esperando una consecuencia de lo que él había hecho toda su vida. Dijo, así como yo en el mundo perseguía a los cristianos, hice tanto mal, a mí ya no me importa si hacen lo mismo conmigo. ¿Se dan cuenta? Ya a mí no me importa. Porque él estaba viendo de que así como las personas que él perseguía y mataba no les importaba porque estaban en el Espíritu, ahora él habla porque está en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Ahora él habla porque está en el Espíritu y dice, ellos no sufrían, ellos no tenían dolor, ellos les valía que yo los matara. Entonces a mí me vale si me matan por causa de Cristo, porque así como ellos fueron muertos por causa de Cristo, yo también voy a ser muerto por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora estoy en el Espíritu y a mí no me importa. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo experimentó lo que habían experimentado los antes de él. ¿Se da cuenta? Lo puso a vivir lo mismo. ¿Se da cuenta? Pero entonces dijo, verdaderamente que el Evangelio solamente no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Pablo tenía el poder de Dios, porque él sufre de lo mismo que hizo sufrir. ¿Se da cuenta? Es como usted ve muchas personas, hacen sufrir a todo el mundo, ¿sí? Ellos lo están haciendo ignorantemente, pero cuando les toca, Señor, pero ¿por qué pasó esto? No, mijo, usted ha hecho esto una y otra vez. Entonces vamos a leer Hechos 6 del 1 al 8. ¿Sí? 6 del 1 al 8. Hechos 6 del 1 al 8. Entonces aquí estamos hablando que todo esto está en la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces esta fue la base de todos nosotros. Entonces nosotros no podemos negar nada de lo que está acá. ¿Por qué? Porque estamos blasfemando el nombre de Cristo. Como lo comenzamos a leer cuando comenzamos, ¿se da cuenta? Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. ¿Cuándo nosotros maldecimos la obra de Dios? No. Cuando decimos, ya no hay profeta, ya no hay evangelista, ya no hay pastores, ya no hay que hacer tales cosas. Estamos maldiciendo la obra porque estamos negando de lo que está todavía vigente. ¿Se dan cuenta? Listo. Dice Hechos 6, capítulo 1 al 8. Hechos 6, capítulo 1 al 8. Hechos 6. Sí, Hechos 6, sí, claro. Versículo 1. Del 1 al 8, claro. El pastor leyó otra versión, ¿no? No, lo que leí ahorita fue cuando comencé. 2 Corintios, cuando comencé. 1 Corintios, capítulo 12, con que abrí, pero lo leí en la versión nueva. Elección de los 7 días. Exactamente, le hago. Sí. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, Sí. de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes
a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro de Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Exactamente. Ahí que se aplicó. Ahí se aplicó el don de sabiduría. ¿Se da cuenta? Porque dijo, no se distraiga, ¿sí? Se distraiga. Tranquilo, Yuri, no habla porque igualmente a las 10 se abre. Mira, entonces, ¿qué pasa? A través del don de la sabiduría, ellos entendieron que no era necesario que no era necesario descuidar la palabra de Dios para atender a las mesas. No era necesario dejar algo espiritual para hacer algo natural. Y dijo, bueno, tráiganme 7 varones llenos del Espíritu Santo para encargarle esta gran obra. Ojo, aún para servir a la mesa, o sea, para hacer un ejercicio natural en la iglesia, se necesitaba tener el Espíritu Santo, se necesitaba tener el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ejercer algo en la iglesia, que dentro de la iglesia, que fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene que estar llena del Espíritu Santo. Y entonces aquí podemos ver el don de sabiduría, que Dios le dio sabiduría, porque, pero ven acá, no se le ha dado la comisión a las viudas, no se le ha dado la comisión a los huérfanos, no se le ha dado la comisión, tienen hambre. Dios, ¿sabes qué? Llamen 7 personas que están aquí ya preparadas. Vamos a imponerles las manos y que ellos se encarguen de esa área. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que es necesario la unidad en el templo de Dios. Porque hay áreas, se dan cuenta, hay áreas sociales que no pueden ser muy espirituales, pero a través de esa área social muchas personas pueden llegar. Se dan cuenta, como atender a las mesas, atender a las viudas, atender a las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como limpiar el templo, tal vez pintar la iglesia. Son cosas que uno la ve que son pequeñas, pero igualmente se necesitan. Igualmente, la misma recompensa tiene el que pinta la iglesia que el que predica la palabra. Porque Dios es justo, ¿se dan cuenta? Porque resulta que el que pinta tiene ese talento, ¿sí? Y la pintura le queda bien. Pero el que no tenga ese talento de pintar, ¿qué hace? Se le ven los brochazos, ¿sí? Y deja todo mal. Entonces, para todo necesitamos que el discernimiento de espíritu, los talentos, los dones. Entonces, ahora vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 4 al 13. Hechos 13. Hechos 13, 4. Hechos 13, 4. Dice así: los apóstoles predican en Chipre. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla de Pasmo, la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elima el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos que aquí operó el don de discernimiento de espíritu. ¿Se da cuenta?
Pablo sintió en el espíritu que había una resistencia. Algo que no se ve, ¿se da cuenta? El discernimiento de espíritu, tú no lo ves, pero tú dices, pero sí, yo siempre fluyo en esta cosa, hago esta cosa, y además Dios me mandó a este lugar, pero ¿por qué no se está ejecutando la obra? Entonces, a través del discernimiento de espíritu, Pablo entendió de que el brujo estaba resistiendo. ¿Se da cuenta? Tal vez está haciendo altares, conjuros, haciendo cosas, ¿sí? O, digamos por ahí, mercochando al procónsul, ¿no? Que está sacándolo del camino, o sea, estaba resistiendo. Pablo no estaba viendo, pero a través del discernimiento de espíritu dijo, me está resistiendo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar la obra de Dios. Ahora, para que tú seas serio, te voy a mandar ceguera espiritual. ¿Se da cuenta? Para que te arrepientas. Prácticamente también lo profetizó, pasó instantáneamente. Claro, hay una profecía instantánea. Claro, porque es que Pablo dice adelante que estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando él va, entonces el brujo de Lima, cuando fue descubierto, Pablo lo exhorta y automáticamente le profetiza. Se da cuenta, prácticamente una maldición sobre sus ojos. ¿Sí, okay? No cesará de trastornar la obra de Dios, ahora te mando ceguera. Se da cuenta, y automáticamente quedó ciego. Porque Pablo no le pulió los ojos. Pablo no le tiró polvo en los ojos ni arena. O sea, es por la palabra, él quedó ciego. ¿Se da cuenta? O sea que Pablo tenía que los dones del Espíritu. ¿Se da cuenta? Pero vemos que muchas veces se levantarán para trastornar la obra de Dios y para resistir. Y por eso se necesita ¿qué? El discernimiento espiritual. ¿Se da cuenta? Porque tú dices, pero a veces estoy orando pero no está fluyendo. ¿Cómo que pasa? ¿Sí? Muchas veces hay una persona que está indispuesta en la iglesia. Como hacemos parte del mismo cuerpo, está indispuesta, está desanimada. ¿Se da cuenta? Vino obligada. ¿Se da cuenta? Demuestra que no está contento con la obra. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso desconecta muchas cosas. ¿Se da cuenta? Por eso que es necesario que uno cierre los ojos. Porque de pronto tú vas a ver una actitud esa, te desanima a cualquiera. ¿Se da cuenta? Puede desanimar al oyente o al expositor. Entonces, ¿qué se necesita? Por eso uno cierra los ojos para no causar distracción. Entonces, a través del discernimiento de espíritu, pero no está fluyendo, algo está pasando, ¿sí? Algo está pasando. Y muchas veces no es afuera, a veces es uno mismo que uno está dispuesto, ¿se da cuenta? Entonces, bueno, hasta ahí terminamos por el día de hoy, porque ya se nos hace tarde. Entonces ya nos veremos la próxima semana. Este tema es muy profundo.